Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues estoy en sustitución de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Ella es titular de este programa y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta emisión del miércoles 22 de octubre. Bueno, pues les informo que estamos transmitiendo también simultáneamente desde Radio Monarca, allá en Michoacán, por el 106.7 de FM. Y también en el Estado de México estamos en Radio Joco por el 106.9 de FM. Bueno, pues también les recuerdo que por acá nos pueden escribir en cabina. Tenemos un número telefónico que es el 55 35 08 47 61 y también lo pueden hacer por nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en X y en Facebook como CIMAC Noticias, donde estamos transmitiendo en vivo y también se queda el programa colgado para las personas que nos puedan ver después y les agradecemos su seguimiento. También les agradecemos que por ahí pues repliquen la información y pues utilicemos la etiqueta hashtag CIMAC Radio y hashtag periodismo feminista, porque eso es lo que hacemos desde aquí. Bueno, pues yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, soy jefa de información y de CIMAC Noticias, y desde luego que nosotras hacemos este periodismo desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues hoy abordaremos un tema medular que sigue afectando profundamente el país y en especial a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes de varias entidades del país. Y bueno, pues tiene que ver con aquello que nos decían que era ahora, son fenómenos atípicos, pero en realidad se han vuelto hoy lo típico. Vamos a hablar de mujeres, el cambio climático y las inundaciones en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Para ello, bueno, pues vamos a tener invitadas que están en el centro de la situación y que nos van a dar su testimonio fundamental y necesario para conocer lo que está sucediendo ahí, más allá de los apoyos, de los censos que se están haciendo tras el desbordamiento de ríos. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo y qué está sucediendo con el tema de cambio climático, porque sin duda hay un calentamiento global en la atmósfera de los océanos y también de la Tierra, y esto ha producido, bueno, pues fenómenos como estos que hemos vivido en la última semana, y bueno, pues este no es el último, sin duda, esto será una constante. Pero bueno, pues desde ONU Mujeres se ha planteado el tema y la correlación que hay entre cambio climático y la desigualdad de género. Y esto es muy importante porque, bueno, pues porque son las mujeres quienes más se ven afectadas, mujeres, niñas, adolescentes. No lo digo yo, lo dice ONU Mujeres y lo dicen los estudios, las investigaciones, son las mujeres quienes más padecen los efectos de este cambio climático. Y bueno, pues por eso se habla ya de una justicia climática feminista en el mundo y necesitamos abordarlo desde ahí. Y tenemos que hacer este análisis y esta lectura desde este punto de vista. Por eso hoy están estas mujeres aquí. Y bueno, pues como parte de la organización en producción que tuvimos, bueno, pues quiero darle la bienvenida, bueno, pues de primera a Indira Broca. Ella es defensora de derechos humanos, ella es integrante de la colectiva Marea Verde, ahí en Veracruz. Y bueno, pues yo te quiero dar la bienvenida, Indira, porque voy a arrancar contigo, porque sabemos que las comunicaciones no están en la mejor situación. Y bueno, pues solamente te puedes conectar vía telefónica y tenemos problemas para hacer enlaces. Entonces, para no tenerte todo el programa y que se nos pueda cortar la comunicación, ¿te parece? Vamos a arrancar contigo, Indira. Vamos a darte la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos ahí. Hay un rebote de radio. A lo mejor, si tienes por ahí algún radio en vivo, a lo mejor podemos bajar un poquito el audio porque nos rebota hasta acá. Pero te escuchamos, me parece que bastante bien desde cabina, sí, vamos bien. Bueno, pues la pregunta es, uno de los estados que más se vieron afectados con el desbordamiento de ríos desde el 14 de octubre de este año, pues ha sido Veracruz, pero no para. De nueva cuenta nos encontramos con que hay un derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, ahí hacia la cuenca del río Tuxpan, hacia la vertiente del Golfo de México. Y bueno, pues nos damos cuenta que Veracruz sigue estando en el foco rojo. Hoy yo te quiero preguntar, Indira, ¿cómo está la situación de Veracruz ante esto? Porque sin duda ya hay lugares donde el agua ha cedido, pero queda un desastre también ecológico, social, económico, y son las mujeres quienes quedan al frente de ello. Y te quiero preguntar, ¿cómo estás y cómo está tu entorno ante esta situación? Muy, primero que nada, como darle gracias, larguísimo. De hecho, Veracruz es su propia región, es la región del Golfo a nivel nacional. Y todos los las ciudades afectadas son las ciudades de Costa Rica. Y yo me encuentro en Costa Rica. De nuestro estado es muy compleja y pues la es una ciudad que hay en las ciudades que ayuda humanitaria por la sociedad ha sido inmensa y algo sobre la mano. Pero también hay un tema de responsabilidad. Que se dan ansiedad por la falta también de previsión por parte de autoridades. O sea, existen riesgos que se saben. ¿No? La ciudad de Costa Rica está situada justo alrededor de un río que es un desfogue natural. Toda el agua que viene de la sierra es la que impacta a nosotras. Te quiero decir que aquí la inundación en Costa Rica se dio a las 5:30 de la mañana del 10 de octubre. Y a esa hora, todo ese día, aquí en Costa Rica no estaba lloviendo. Nos inundamos por toda el agua que cae de la sierra de Puebla. ¿Qué pasa? Que es agua que venía bajando con horas de anticipación. Si bien el aumento en los desastres, en la magnitud de las lluvias, en la magnitud de los huracanes, de los ciclones, de los fenómenos hídricos, es algo que como pueblo nosotras no podemos gestionar, no podemos cambiar a menos que haya un cambio global en las políticas de la quema de combustibles fósiles. Localmente sí se pudo haber previsto y sí se pudo haber por lo menos salvado las vidas que se perdieron, porque aquí estamos hablando de que se perdieron vidas. Hay una cifra oficial, pero la cifra real sabemos que puede ser mucho mayor, tan solo por el número de personas que a la fecha siguen reportadas como desaparecidas.
Indira, te quiero preguntar, bueno, les quiero recordar que estoy platicando con Indira Broca. Ella es defensora de derechos humanos, ella es integrante de la colectiva Marea Verde y nos está hablando desde Veracruz. Yo te quiero preguntar, Indira, tú nos estás hablando sobre un tema sanitario. Hoy ya se requiere atención de esta situación. Bueno, se ha hablado desde la Secretaría de Salud, desde luego también de la Marina, que se han desplegado, bueno, pues comitivas para vacunación. En fin, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que se necesita actualmente en el tema sanitario? Bueno, Hola, hola, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas, Indira? Bueno, pues tenemos algunos problemas. Sin duda va a ser complejo el poder entablar una comunicación porque sin duda el tema de telecomunicaciones está profundamente afectado en varios estados y bueno, pues el esfuerzo también que está haciendo Indira para poder em, contestar nuestra llamada, pues es grande. No solamente ella, vamos a platicar con otras mujeres, otras defensoras, otras mujeres que también están viviendo la situación y es bastante complejo. Em, bueno, pues voy a continuar la plática en lo que, a ver si se puede volver a conectar Indira. Bueno, pues para eso, bueno, pues quiero darle la bienvenida a otras de nuestras compañeras que están también al tanto de la situación. Una de ellas es Hilda Salazar Ramírez. Ella es fundadora de Mujer y Medio Ambiente. Ella es una defensora del medio ambiente. Bienvenida, ¿cómo estás, Hilda? Gracias por tomar nuestra comunicación. Hola, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, yo te escucho bien. Eh, bueno, pues yo te escucho perfectamente. Eh, Necesito dar la bienvenida también a América Citlali Aragón Lemus de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social. Ella también, ella está por parte de Hidalgo y también ya está conectada con nosotras. Hola, ¿qué tal, América? Buenos días. No te escucho. Está muteado ahí ¿Ya me escucha? Buenos días. bueno, pues muchas gracias. Gracias por comunicarse con nosotras. Y bueno, pues yo te quiero preguntar, Hilda, ¿cómo está la situación en cuanto a cambio climático y mujeres? Hoy es una constante eh, lo que nos está sucediendo, lo que nos está sucediendo actualmente en el país es lo atípico se ha vuelto típico. Y entonces hoy nos miramos frente al cambio climático y ese cambio climático pues, nos está afectando muchísimo, nos está afectando muchísimo en el país. Hace poco, bueno, hace unos años lo vimos con Otis y una devastación enorme. eh, Todavía incluso se ven las secuelas y no solamente en el área em, de de la costa, también en la zona de la montaña, donde fue muy afectada la zona de Guerrero, y seguimos acumulando este tipo de situaciones. Hoy, de nueva cuenta, nos encontramos con unas lluvias atípicas que nos hablaban eh, que en el país está sucediendo esto. Es como ahora más bien tendremos que incorporarnos a lo atípico a que sea nuestro típico. Yo te quiero preguntar, por esta situación y por los sistemas de alerta. No hay sistemas de alerta funcionales para México que le permitan a la población salir corriendo para resguardar su vida en determinado momento, tener el tiempo disponible para poder salir de comunidades en alto riesgo.
Sí, en realidad, pues esto del cambio climático y todos los impactos que estamos hoy viviendo de manera, digamos, tan fuerte, tan exagerada, es lo que hoy nos lleva a hablar de este tema y hablar también de cómo las desigualdades que hay entre las poblaciones, pues indican claramente que las mujeres, las poblaciones indígenas, la gente que está en situación de desventaja económica, social, cultural, etcétera. Lo mismo las comunicaciones, ahora mismo ni siquiera podemos tener pues este testimonio vivo de lo que están padeciendo las comunidades en Veracruz, en Hidalgo, bueno, pues en todos estos estados afectados. Y yo quiero insistir en poner en la mesa de la discusión que el tema de cambio climático no es solo un tema ambiental, no es solo un tema de inundaciones o grandes desastres sociales por fenómenos naturales, sino que es un problema, es una crisis climática, es una crisis que ya está aquí colocada y que ha sido anunciada hace 30 años. Entonces sí resulta sorprendente que hoy nos digan que es atípico, algo que sabíamos y que sabemos ya hace muchos años que iba a ocurrir y que no contemos con las estrategias adecuadas que permitan que justamente la población con mayores necesidades y están padeciendo las mayores desigualdades, en particular las mujeres, pues, sean atendidas y haya políticas integrales al respecto. Quiero, pues, desde luego mandar mi solidaridad y mi abrazo a las compañeras que están padeciendo. Creo que la sociedad civil estamos respondiendo, somos las que tenemos esta respuesta, pero tendríamos que ir a estrategias de prevención, a estrategias de enfrentar el fenómeno y de reconstrucción realmente planificadas. Y mira, ello requiere voluntad política, requiere conocimiento y requiere recursos. No es suficiente tener un fondo de desastres si no tenemos un fondo de prevención. ¿Por qué no les llegó a tiempo la información a estas comunidades? ¿Por qué las mujeres no están enteradas de todos los mecanismos que existen pues, para hacer frente a estos desastres? No son parte de los comités de respuesta de protección civil, no son parte de la capacitación, no son parte de la decisión de dónde o cómo poner un resguardo para las mujeres, los niños, las niñas, las personas discapacitadas, y cuando están allí no son parte de las decisiones de cómo hacerlo. Estoy un poco desesperada porque nosotras tenemos años trabajando el tema, planteando esto, y hoy cuando esto ocurre y nos dicen es atípico, no es atípico. Y miren, las inundaciones se ven un montón, pero hay otros problemas de carácter muy grave del cambio climático que es silencioso. Hoy tenemos este que es estruendoso, doloroso, se lleva vidas de un jalón, pero hay otros impactos que se lleva vidas de a poquito. Las Así es. grandes sequías también. Voy, Entonces, voy a hacer ahí un alto, Hilda. Vamos a regresar contigo. Vamos a hacer nuestro primer corte. Les recuerdo que estamos hablando sobre el tema de mujeres, cambio climático y las inundaciones que se han tenido registradas en los últimos días, en las últimas semanas, en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Bueno, pues yo les recuerdo que, bueno, pues estoy en Análisis Feminista. Este es un programa de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Y bueno, pues nos pueden escribir acá a la cabina por el teléfono 55 35 08 47 61 o por redes sociales también nos pueden escribir a CIMAC Noticias. Por ahí está transmitiéndose en vivo y también va a quedar colgada esta información. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. El impacto del cambio climático en las mujeres. El cambio climático repercute de forma distinta en mujeres y niñas, y eso está bien documentado en estudios de organismos internacionales. Según la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres, especialmente en contextos vulnerables, enfrentan mayores riesgos por sequías, inundaciones, escasez de agua o pérdidas de medios de subsistencia, ya que muchas dependen directamente de recursos naturales para sus tareas diarias.
Varias investigaciones de ONU Mujeres han ahondado en las correlaciones entre desigualdad de género y cambios climáticos. En su artículo explicativo, se señala que la crisis climática tiende a exacerbar desigualdades existentes. Por ejemplo, el acceso desigual a recursos, a la propiedad de la tierra, a capitales, entre otros. Y esto afecta más intensamente al género femenino. Durante eventos extremos como huracanes, lluvias intensas o inundaciones, las mujeres enfrentan barreras específicas. Tienen menos acceso a información temprana, menor movilidad para evacuar, cargas domésticas, como cuidado de niños, ancianos u otros miembros del hogar que las retienen, y mayor riesgo de violencia de género. En zonas rurales del África subsahariana, por ejemplo, se documenta que las mujeres caminan mayores distancias para acceder al agua cuando los sistemas hídricos colapsan, lo que incrementa su vulnerabilidad. Además, la salud reproductiva también se ve comprometida. En crisis climáticas, se interrumpen servicios de salud materna, hay escasez de agua limpia, aumento de enfermedades transmitidas por vectores y desplazamientos que exponen a las mujeres embarazadas a riesgos. Las políticas climáticas sin enfoque de género pueden profundizar estas desigualdades. Es importante destacar también que, al mismo tiempo, muchas mujeres lideran estrategias de adaptación. Su conocimiento local de recursos naturales, manejo de agua, agroecología, semillas tradicionales y redes comunitarias las coloca en la primera línea de la respuesta climática, pero falta que su papel se reconozca formalmente en planes nacionales de adaptación y mitigación. En México, las lluvias intensas de 2025 han dejado impactos graves que afectan especialmente a mujeres y niñas. En los recientes eventos de inundación y deslaves en estados como Veracruz, Hidalgo y Puebla se reportan decenas de muertes y comunidades incomunicadas. Las mujeres en esas zonas han enfrentado la pérdida de sus viviendas, riesgos sanitarios, desplazamientos forzados, interrupción de servicios de salud y la carga de reconstruir sin recursos. Además, muchas de ellas estaban ya en situación de vulnerabilidad por pobreza o acceso limitado a servicios. Con ello, el cambio climático no es algo lejano, sino que repercute ya en la vida cotidiana de mujeres mexicanas. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista. Les recuerdo que estamos en un tema muy interesante y muy necesario. Estamos hablando sobre mujeres, cambio climático y las inundaciones en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Y bueno, pues tengo unas invitadasas para poder hablar sobre esta situación desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues me había quedado con Hilda Salazar Ramírez. Ella es fundadora de Mujer y Medio Ambiente. Ella nos hablaba que ya no es suficiente este fondo de desastres, em, porque se ha quedado, incluso la prensa se ha quedado en el tema de Fonden, la desaparición de estos fondos. Y se ha vuelto, pues, se ha politizado, se ha partidizado y se ha utilizado para golpeteo, pero se han olvidado de las víctimas y hablar sobre este fondo de prevención. Para poder darle la palabra a Indira, que ya se pudo conectar por Zoom pues quiero agradecerles porque además en esta circunstancia conectarte eh, pues es muy complejo. Entonces, Hilda, ¿a quién le tocaría empezar un fondo de prevención? Hoy México tiene que hacerlo porque tenemos meses y meses de época de huracanes, de tormentas tropicales, en fin. ¿A quién le tocaría empezar a construir ese fondo de prevención si es que aún no lo tenemos? Mira, tenemos un montón de estructuras ya creadas en torno al cambio climático. Hay un comité intergubernamental que funciona allí, hay un consejo que está allí. Si revisáramos, tenemos programas, leyes, etcétera. Incluso en términos de género, hemos firmado acuerdos internacionales que están planteando un enfoque de género. Y el tema es que cuando vas a territorio no llega, no aterriza. Entonces creo que si los 19,000 millones que nos hablan se hubieran aplicado correctamente, no tendríamos que gastarlos en reparación
pérdidas de vida en reconstrucción, porque habríamos tenido otro tipo de medidas. Entonces, creo que lo que faltan son políticas mucho más asertivas en términos de participación social, en términos de participación de las mujeres, en términos ciudadanos, que permita identificar las diferentes condiciones y situaciones que se tienen para hacer llegar estos mecanismos, estas medidas, y que sean las propias comunidades, las gentes, y en especial las mujeres, siempre las últimas de enterarse, las que se quedan en la casa a la última hora. Los hombres también arriesgan su vida, porque entonces ellos dicen, vaya las mujeres al refugio, nosotros nos quedamos allí, etcétera. Creo que tendríamos que tener una organización ciudadana mucho más potente en materia de cambio climático, en materia de resguardo, en materia de prevención, de alerta temprano, de participación en los comités de prevención, de atención y de reconstrucción, para que se responda a las distintas condiciones. No es lo mismo que se te deslave el río a que se te inunde en Iztapalapa con aguas negras la casa o te lleve el coche. Si no hay participación ciudadana, de nada nos sirven estas políticas, pero tiene que haber dinero y recursos. Y el presupuesto, y yo escuché un análisis que nos hizo precisamente Lucía de cómo está el presupuesto para el 2026, no está considerando esto. Los programas sociales no bastan si no hay organización ciudadana y si no hay organización de las mujeres, particularmente población indígena y grupos en desigualdad, que estemos aportando y estando allí en primera fila para decir, es que estos recursos son por aquí y por acá. Y también toda una cuestión de capacitación muy profunda, porque de verdad las comunidades hoy día no están preparadas ni están conociendo la magnitud de este fenómeno que es el cambio climático. Muchas gracias. Nos recuerda Hilda que pues México firma todo a nivel internacional en derechos humanos, leyes, aprobamos todo. Sin embargo, eso realmente no llega a las poblaciones. Y te veía, Indira, ya te pudiste conectar. Ella está conectada y te agradecemos el esfuerzo que haces, Indira Broca. Ella es defensora de derechos humanos, integrante de la colectiva Marea Verde, y asentías con la cabeza cada vez que Hilda daba sus argumentos. Eh, yo te quiero preguntar, ella está desde Veracruz. Imaginemos el esfuerzo que está haciendo por conectarse ante la situación. Y yo te quiero preguntar, Indira, eh, ¿cómo fue que vivieron las mujeres esta situación? Porque al no tener alertas tempranas, pues entonces, y estar las mujeres a cargo del cuidado de las familias, o sea, ser las principales cuidadoras en las familias, bueno, pues te ves de repente rebasada con el agua a tope y hijas, hijos, adultos mayores dependiendo de ti. ¿Cómo vivieron esta situación, Indira? Pues justo como lo mencionas, fíjate que, bueno, más allá de hablar de los temas macro ustedes están tan perfectamente técnicamente hablando, creo que me gustaría como platicarles sobre cómo fue la experiencia, cómo ha sido esta experiencia, porque efectivamente eh, nuestra ciudad Poza Rica es de 200,000 habitantes, de alguna manera todo el mundo se conoce. Entonces es muy desgastante emocionalmente, es golpearse todos los días con realidades donde compañeras, por ejemplo, de mi propia colectiva, que somos muchas de las compañeras que estamos en la colectiva, somos madres autónomas, somos cabeza de familia, tenemos una compañera que lleva desde el 10 de octubre, ella sola con ayuda, hemos tratado de ayudarle, pero no ha sido fácil para ella porque perdió todo en su casa y vive con sus dos papás adultos mayores, con su hija de 6 años, y estas situaciones se repiten. O sea, el hecho de que haya tantas madres autónomas hace mucho más difícil el trabajo de resiliencia y de reconstrucción, porque ¿dónde dejas a las infancias que tienes cuidado? Porque evidentemente ya hoy ya no es un tema de inundación, ya hoy es un tema de riesgo sanitario. Ya tenemos sitios donde está anegado, todavía sigue el agua hasta la cintura y esa agua
de aguas negras con lodo que transporta restos de vida, restos de animales, restos de vidas humanas. Y eso es la parte de quienes se vieron afectadas directamente en sus casas, pero también están todas estas afectaciones alrededor. Quienes afortunadamente, bueno, en casa no tuvimos ningún tipo de afectación, pero quienes no tuvimos afectación, que estamos apoyando y estamos trabajando, pues es igual. Los comedores comunitarios que existen están liderados por mujeres, los refugios están liderados por mujeres, ¿no? Somos compañeras, amigas, hermanas, quienes estamos sacando adelante esta situación, quienes estamos alimentando a la población, quienes estamos cuidando entre nosotras de todo mundo, no nada más de mujeres, porque también estamos cuidando a adultos mayores, porque también incluso a los compañeros que se van a limpiar, los pocos hombres que están en esta comunidad y que se van a limpiar, pues las mujeres, ellos llegan y las mujeres somos quienes los alimentamos en la noche, ¿no? Después de la jornada larga. Y efectivamente, se empiezan a exacerbar también temas, porque pues, la violencia de género no descansa ni en la inundación, ¿no? También hay personas hay mujeres que siguen viviendo situaciones de violencia, aún ahora dentro de la precariedad de no tener un hogar, de estar a lo mejor en algún refugio temporal o bien afuera de su casa. O tenemos también el problema del hacinamiento en familias que pudieron trasladarse con parientes, con otras personas y que entonces ahora una casa que estaba preparada para 2 personas está recibiendo 6 o 7 personas. ¿Y quiénes se hacen cargo de todo eso? Las mujeres. La verdad es que hay algo a lo que, bueno, personalmente me aferro, nos aferramos en este momento en el que hay tanta devastación, es que entre mujeres nos salvamos. Somos nosotras quienes nos estamos llenando de amor y de ternura en estos momentos porque son imágenes desgarradoras las que vivimos todos los días. Y somos nosotras quienes nos estamos tejiendo estas redes para poder ayudar. Dentro de las compañeras acá que hacen activismo, por ejemplo, los grupos están totalmente activos. Oye, que hay un niño, hay un bebé con una enfermedad en tal refugio y necesita este medicamento especial. Y entre nosotras mismas nos activamos para buscarlo. La resiliencia de las mujeres es lo que nos está salvando ahorita post inundación. Pero definitivamente el agua no se podía controlar 3 días antes, pero sí se podían activar mecanismos de prevención. Existe un atlas de riesgo en Poza Rica desde hace 6 años, 7 años, y ese atlas de riesgo tiene los puntos justo rojos donde se puede dar un deslave, por donde puede entrar el agua del río Cazones, el muro de contención que se construyó post 99, porque es la segunda vez que esta ciudad se inunda con esa magnitud. Nunca se terminó. Y el agua, evidentemente, entró a la ciudad por donde no se terminó el muro de contención. Entonces, podía haber habido una prevención desde hace años que no se tuvo. Y 72 horas antes sabíamos que el agua iba a venir. Bueno, sabía quien tenía que saber, porque no, en Poza Rica nadie sabía, ¿no? Pero no sé si alcanzaron a escuchar hace rato. No nos inundamos por lluvia. Poza Rica no se inunda por lluvia. Poza Rica se inunda por la bajada del agua del río Cazones, que viene desde la Sierra de Puebla. Cuando nos inundamos en Poza Rica ya no estaba lloviendo. Nos inundamos por el agua que bajaba de Puebla. Esta agua corre días. 2 días antes se sabía. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo en Puebla. Sabíamos lo que iba a venir. O bueno, quienes tienen que tomar la decisión sabían o deberían haber sabido, porque puede que sean 2 cosas, que hayan sido omisos ante la información o que no hayan tenido las calificaciones técnicas necesarias para entender un boletín de la Conagua, para entender lo que venía, para leer esos documentos técnicos. Y esas vidas que se perdieron se podían haber salvado. A lo mejor el agua igual iba a llegar porque no estaba el muro de contención, porque todo, pero se podía haber dado la alerta temprana y avisarle a la población de las colonias donde se iba a inundar, y no pasó. La inmensa mayoría de la gente que se despertó a las 5:30 de la mañana con el agua ya en los tobillos y que lograron refugiarse en las azoteas de su casa, fue
porque un trabajador de Pemex, aquí en Poza Rica hay un complejo de Pemex, sonó el silbato, que es un silbato muy famoso aquí en la ciudad, que suena cada cambio de turno a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 12 de la noche. Lo sonó a las 5 de la mañana y evidentemente la gente lo escuchó de esas zonas y es como, no debería de estar sonando, ¿no? Y eso fue lo que alertó y despertó a mucha gente. No fue ni siquiera las autoridades quienes dieron la alerta en el momento, ¿no? Entonces, eso es lo más doloroso, triste y desgarrador, que no hay, no se vio, no existe ningún mecanismo de prevención, ni tampoco ningún mecanismo de reacción temprana. O sea, de qué hacer en las primeras 24 horas, 72 horas, o en las últimas 6 horas. Si hubieran cerrado, si hubieran activado los mecanismos, a lo mejor las vidas que hoy se perdieron podrían seguir con nosotras y apoyarnos en la reconstrucción. Indira, qué potente testimonio nos estás dando. En ningún momento mencionas a las autoridades, pero sí hablas del protagonismo de las mujeres, quienes salen avante en momentos de desastre y lo hemos documentado constantemente. Entonces, como hoy bien dices, pues están cuidando de su propia población. ¿Para qué? Pues para que salga la vida adelante, las infancias, los adultos mayores y no solamente eso, sino la población masculina quienes están acudiendo a labores de limpieza. Eh, es demoledor el testimonio de Indira, pero voy a seguir platicando hoy y nos decías, 2 días antes se sabía que venía desde Puebla estas lluvias torrenciales y que venían arrastrando un flujo de agua que iba a ser imposible pararlo y pudieron prevenirse muchas muertes, desapariciones y sobre todo, eh, pues poner a salvo a la población, carajo. En fin, vamos a hablar ahora desde ahí, desde Puebla. Precisamente estamos bueno, tenemos conectada a Irma Hernández Torres, ella es integrante y fundadora de Sowame, Sonquime, ella es de Pahuatlán, Puebla. Te doy la bienvenida, Irma. Buenos días, muchas gracias por hacer el esfuerzo para conectarte a pesar de la situación tan compleja que puedas tener para hacerlo posible. Buenos días. ¿Sí me Sí. escucha? Claro, te escuchamos perfectamente. Irma, hoy te quiero preguntar cómo está la situación en Puebla. Nos hablaba Indira de esta participación de las mujeres como protagonistas para la reconstrucción, no solamente para la reconstrucción, para la contención y para hacer la vida comunitaria posible. Y nos hablaba precisamente pues de la poca participación de las autoridades en temas de prevención, de acción y hoy incluso están desaparecidas en el tema de reconstrucción. Eh, ¿Qué situación se vive en Puebla desde tu perspectiva? Pues coincido con la compañera Indira, pues es la misma situación, la misma problemática. Aquí en Soyatla, en las comunidades de Pahuatlán, pues sigue lloviendo. De hecho, por eso ya no nos fue posible llegar hasta el municipio, porque acá abajo pues tienes que cruzar un río. Y pues sí, como dice esta compañera que pues nadie esperaba este desastre, podemos decir. Nadie esperaba el desastre natural, nadie esperaba lo que iba a pasar en las diferentes comunidades de la Sierra Norte de Puebla, de los municipios. Pues por parte de las autoridades, pues sí, no hemos visto mucha como que mucho empeño o no sé, ¿verdad? A lo mejor estoy mal, en mucho empeño en poder en sacar la situación adelante. Aquí en Soyatla le dieron poca visibilidad porque decía el presidente municipal que Soyatla no había sido afectado como otras comunidades, Cuauhnéucla, Tlalcruz, San Pablito, Xochimilco. Y arriba de Pahuatlán, que es ahí
Pilepa, a donde pues corre la carretera de Tulancingo a Oney, de Tulancingo a Pahuatlán. Aquí pues no le dio prioridad porque pues dijo que no, que gracias a Dios no había habido derrumbes. Pues a lo mejor derrumbes y pérdidas humanas, gracias a Dios, bendito Dios, no, no, pero sí se vivió la misma situación de las otras comunidades en el tema de los víveres, de comer, este, eh, el pánico o ay, no sé cómo se puede decir, en poder, todo mundo corría, ¿no? Eran las que cuando empezaron las, eran las en la noche, un día antes ya había llovido toda la noche. Una compañera y yo pues tampoco dormimos. Yo pienso que toda la gente de la comunidad no durmió porque pues no hubo derrumbes como tal, pero sí hubo desbordos, de bordos, sí se taparon las carreteras, sí hubo complicaciones. Y como dice la compañera Indira, este, pues quién sacó a flote todo esto, está sacando a flote toda esta situación, pues es la misma ciudadanía, los de los pueblos que nos hemos organizado, los señores en hacer sus faenas, en destapar carreteras, en, en andar, ir al puente, porque por ejemplo en Pahuatlán, el puente no se fue totalmente, pero sí se fue una parte como que de los barrotes y haz de cuenta que el agua cubrió el puente, quedó, pues llegó de todo ahí con el agua. Pero de la otra parte, pues sí se fue totalmente, que ahí tuvimos que, nos hemos estado pasando encima de los señores compusieron un como puentecito de álamos y unos muros de concreto que fueron a dar ahí, con eso nos han estado ayudando. Es lo que nos ayuda a conectarnos a nuestro municipio, pero ha sido movimiento total de la ciudadanía, de los señores de las distintas comunidades, de Cuauhnéucla, Tlalcruz, Soyatla, San Pablito, o sea, ha sido la ciudadanía. El municipio sí ha hecho presente, pero muchas veces es como que nada más su presencia, ¿no? Pero la mano, el trabajo duro, el trabajo pesado lo ha hecho la ciudadanía. Y pues nosotras las amas de casa igual, por nuestro lado, pues hemos buscado la manera de salir adelante ante esta situación. Pues qué potente escucharlas a las dos, a Indira en Veracruz y a Irma en Puebla, cuando nos hablan precisamente de qué ha sido la población, quienes son las personas encargadas de la contención y de la reconstrucción. No solamente eso, sino hoy nos está diciendo Irma que sigue lloviendo en comunidades de Puebla y nos habla del desabasto de alimentos. Y esto es un toque de alerta para las autoridades porque ahí hay una población necesitada en este momento y que sigue la alerta a pesar de que ya se ha bajado y que se habla de la reconstrucción. Lo cierto es que hay zonas donde sigue lloviendo y la gente necesita este abasto de alimentos. Vamos a hacer otra pausa. Voy a volver contigo, América. Y bueno, pues yo les recuerdo que esto es Análisis Feminista. Mi nombre es Lisbeth Ortiz Acevedo. Yo les agradezco que continúen con nosotras en este tema tan potente y tan necesario que hay que hablarlo, que es mujeres, cambio climático y las inundaciones en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Bueno, pues ahí escríbanos por redes sociales cualquier tema, cualquier duda y cualquier pregunta con todo gusto. En breve volvemos. Muchas gracias. Estas son las efemérides de la semana. El 21 de octubre de 1957 nació en Ciudad Obregón, Sonora, Patricia Mercado Castro, economista y destacada promotora de los derechos de las mujeres trabajadoras desde 1981. Activista feminista que ha luchado por los derechos laborales, sexuales, reproductivos, ciudadanos y políticos. Fue candidata a la presidencia de México por el partido que fundó, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y directora del Instituto Simone de Beauvoir.
El 22 de octubre de 1904 nació en Tampico, Tamaulipas, Esther Chapa Tijerina, una destacada promotora del sufragio femenino en México. Fue una médica cirujana y la primera mexicana en obtener, por concurso de oposición, la cátedra de microbiología. Además, participó activamente en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en la década de 1930. El 23 de octubre se conmemora el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, centrado en reducir la mortalidad infantil en las regiones más afectadas. La jornada promueve el acceso a atención médica, vacunas y agua potable para garantizar el derecho a la vida de las niñas y los niños más vulnerables. El 25 de octubre de 1987, en el primer Foro Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres en México, 32 grupos feministas propusieron la creación de una Procuraduría de la Mujer, con el objetivo de combatir la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres. El 25 de octubre de 1941, nació en la Ciudad de México la poeta, narradora, ensayista y traductora Esther Seligson, una de las voces más importantes de la literatura mexicana. En 1973 recibió el premio Javier Villaurrutia por su obra Otros son los sueños. Entre sus libros destacan Tras la ventana un árbol, Tránsito del cuerpo y Toda la luz, entre otros. El 27 de octubre de 1944, nació en Chihuahua Antonieta Rascón Córdoba, politóloga y pionera del feminismo en México. En 1971, fundó el primer grupo feminista mexicano de la segunda ola, Mujeres en Acción Solidarias. En 1973, publicó la primera investigación sobre la participación política de las mujeres mexicanas y redactó la Declaración de México para la primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975. Bien, ya estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista y estamos hablando sobre un tema muy necesario, muy vigente, mujeres, cambio climático y las inundaciones. Y bueno, pues nos quedamos con dos testimonios muy potentes de nuestras invitadas. Indira Broca desde Veracruz nos dio un testimonio muy potente y nos dijo todo lo que, eh, pues la inacción de las autoridades y la gran acción de la población, en especial de las mujeres que están actuando como protagonistas para la reconstrucción de sus comunidades. Y bueno, pues Irma, desde Puebla, Irma Hernández Torres nos hablaba de hoy, de lo que están enfrentando, que siguen con lluvias y con desabasto de alimentos. Y esto es un llamado de atención a las autoridades. Bueno, pues estamos ya para el último bloque. Y bueno, pues América, te doy la bienvenida. Muchas gracias, América Citlali Aragón Lemus. Ella es de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo está la situación por allá en Hidalgo, América? ¿Qué testimonio nos puedes compartir? Hola, buenos días a todos. Soy América, de aquí del municipio de San Bartolo Tepec, en la Sierra Otomí-Tepehua. Y la verdad, pues sí nos fue mal acá. Independientemente de un labor por mi trabajo, hemos estado haciendo labor social, ya que la región Otomí-Tepehua, bueno, somos tres municipios: San Bartolo, Huehuetla y Tenango, los cuales nos quedamos incomunicados más o menos 13 días. Te estás cortando. Si quieres, puedes apagar tu cámara para que nos quedemos solamente con tu audio y pueda mejorar eh, tu testimonio. ¿Podemos escucharlo? Te dejamos de escuchar, América, y nos estabas hablando que se quedaron algunos municipios eh, incomunicados precisamente por este desbordamiento. América, ya estás ahí de vuelta. ¿Escuchan? Bueno, Ahora sí, sí, es que estamos teniendo problemas de comunicación. claro. De hecho, no tenemos señal de celular, solo de internet. Em, Aquí en la Sierra Otomí-Tepehua se conforma por Tenango, San Bartolo y Huehuetla. La situación es muy triste y devastadora.
Los tres municipios están afectados o fueron afectados de diferente manera. Pues Tenango de Doria, nosotros vivimos pues en un cerro, ¿no? Toda la zona de Tomite-Pehua es un cerro, las vías de acceso están colapsadas. Hay acceso a la... América, puedes quedarte solamente con tu micro, puedes bloquear la cámara donde es... para que podamos escucharte de mejor manera. ¿Me escucha? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, Adelante, ok, adelante. ok. Le com- ya. Como le comento, es inaccesible a algunas comunidades aún por la situación del terreno donde nos encontramos. San Bartolo, pues su situación principal es el colapso de las vías de comunicación, pero creo que el municipio más afectado, y me atrevo a decir, es Huehuetla, el cual casi la mitad del pueblo está acabado. Se inundó, se inundó y se llevó las casas. Y como dicen los señores, cuando platicas con ellos, el agua llegó y los arrasó y se llevó todo. Aquí en la sierra, pues estamos acostumbrados a que llueva fuerte, ¿no? Y sabemos que se va la luz cuando llueve y llega a los 2, 3 días, pero esta vez fue diferente. Llovió de miércoles a jueves y no había luz, y pues el jueves todo después ya llovió, al ratito llega la luz, pero el terror empezó el jueves para viernes. Llovió y llovió de una forma que creo que no lo había escuchado jamás, y despiertas y pues ya no había luz, pero en algunos lugares que tenían plantas, pues te fuiste a conectar al internet o para saber si todo estaba bien, y despertaste con las noticias que en muchos lugares la situación estaba terrible, que Huehuetla, la mitad del pueblo se había ido. Eh, Fue muy triste y alarmante porque el día viernes todos nos espantamos y creo que fuimos a hacer compras de pánico porque dijimos, pues si la carretera se vino, ¿qué vamos a comer? Y te dio terror, porque pues dices, ¿esto cuándo se había visto? Posteriormente, pues empiezas a caminar, a echarte a andar, y recuerdo que fui al puente Camarones, que es aquí cerca, y vi un montículo enorme de piedra, y dije, ay Dios, ¿esto cuándo lo van a destapar? Eh, la ayuda llegó 3 días, 3 días después, el lunes, pero la ayuda no llegó 3 días después porque no quisieran venir a ayudarnos, sino porque no tenían cómo llegar a apoyarnos. Los policías, los militares se vinieron caminando todo cerro, veredas, por los lugares donde estaban inaccesibles y pudieron llegar acá con nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona de alto riesgo. Los helicópteros empezaron a pasar con ayuda, con apoyo, y decías, bueno, sabes que Iván, que ya nos están apoyando. ¿Por qué? Porque el clima aún estaba nublado, aún estaba pues feo y no podían aterrizar los helicópteros aunque quisieran. Aquí sí hubo pérdidas humanas, lamentablemente, y esto que estamos pasando, que se está viviendo, no se lo deseas a nadie. Yo sé que tal vez es una problemática en el estado de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y cada uno está viviendo una situación diferente. Aquí en el estado de Hidalgo hay 28 municipios prioritarios, por la contingencia que estamos pasando. Eh, en la zona que más nos afectó, porque primero pudieron llegar a Tenango, fue Piedras Negras. Es un paso donde nos comunica a San Bartolo y a Huehuetla. Bueno, ¿tú me escuchas? Sí, te escuchamos Así, perfecto, América. y ahí se desbordó, y la única forma en la que salíamos o podíamos pasar alimentos era en un bordo, en un cerro, donde pasabas caminando y le pedías a Dios no dar un mal paso para no caerte. Ahí se hizo, con apoyo de la población en general, de los militares, policía estatal y muchas personas que se apiadaron de los vecinos de acá, empezaron a pasar víveres y pusieron tirolesas para pasar alimentos. Ahí se estuvo una semana pasando alimentos y pasabas cargándolos en la espalda o en cadena humana, porque posteriormente, como ya estaba muy, muy frágil el cerro, si lo podemos llamar así, lo pasábamos
bajaba al río y subía, pero pues estaba bien largo, era una cadena humana de 200, 300 personas pasando despensas y era muy pesado y muy difícil. Ya después se pudo abrir un carril y empezó a pasar los camiones con ayuda. Ahorita, pues, digámoslo así, está un poco más tranquilo porque ya hay vías de acceso, pero ahorita nosotros o mis compañeros con los que he estado haciendo labor social estamos en el municipio de Huehuetla, porque como le comento, Huehuetla, la mitad del pueblo está desaparecido y llegas y es tan lamentable y triste escuchar cómo los niños te cuentan que su casa se fue y pasas por la zona cero donde solamente está un castillo de la casa y todo está llena de lodo y tierra y son aguas residuales y huele a feo. Y aparte el clima no ayuda. Sigue lloviendo un poco, pero no tanto como los días anteriores. Y es triste porque no tienen los insumos básicos como es el agua. Hay lugares de Huehuetla o de la cabecera principalmente donde las personas siguen quedando en su casa aunque estén las ruinas y le decimos, señora, sálgase de aquí, esto. Dicen es que se meten a robar. O sea, independientemente de todo lo que pasó, está viendo eso, de que les están robando a los que menos tienen. Así Es es. muy triste y lamentable la situación y es doloroso, porque tú como mujer te pones a pensar y dices, somos bendecidos porque tal vez estamos apoyando y llegamos a nuestro hogar y tenemos una cama y alimento, pero hay personas que no tienen ni dónde dormirse. Claro, O ves a así las es. mamás con sus niños chiquitos que no tienen ni pañales ni toallas sanitarias y es triste porque tú como mujer sabes que son cosas de uso personal, ¿no? Así es. Entonces, Hoy este, está la situación, como nos lo comentas, América, desbordada. Sin duda, es un testimonio fundamental. Tengo 2 minutos, se ha ido 1 hora en escucharnos y podría quedarme con ustedes muchísimo tiempo. Quiero ser como muy certera en estos 2 minutos. ¿Dónde las pueden localizar para apoyo desde la población? Tengo 2 minutos y voy a hacer un cierre rápido. Nos hablaban de Veracruz. Hay una situación sanitaria que se tiene que atender de parte de Secretaría de Salud desde el gobierno federal. Nos habla también Irma desde Puebla y nos dice pues que hoy sigue lloviendo y hay un desabasto de alimentos. Y también nos está América diciendo desde Hidalgo que hay pueblos desaparecidos, todavía están en ruinas y tiene que establecerse una buena comunicación para que las personas puedan informar lo que está sucediendo. Necesitamos mucho más apoyo a nivel federal, pero sin duda a quienes nos escuchen puedan contactarlas y hacerles llegar lo que sea necesario. Tengo no más de 2 minutos. Indira, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden localizar? Hola, nos pueden localizar para cualquier tipo de ayuda o lo que sea, @marea totonacapan, TOTONACAPAN. Es la red de la colectiva, estamos en Facebook y en Instagram. Comentar que también seguimos haciendo, nosotras trabajamos por el derecho a decidir, seguimos haciendo acompañamientos, entonces también no solo todo lo que se necesita para la contingencia, también si quieren hacer donaciones específicas de medicamentos de mesoprostol, toallas sanitarias, todo lo que tiene que ver con la gestión de la salud sexual femenina, de la higiene de las mujeres, nos pueden ahí escribir. Muy bien. Irma, ¿dónde te pueden localizar en el estado de Puebla? Mira, en el estado de Puebla somos una comunidad del municipio de Pahuatlán, Puebla. La comunidad se llama Soyatla de Guerrero, Pahuatlán, Puebla. Y en Facebook, en Suguametlán Sonquime, es la página que es Mujeres Bordadoras. Igual aquí se requiere de pañales para adulto, para niños de diferentes etapas, porque sí se me estaba olvidando eso, ¿no? Hemos estado haciendo labor social por parte de una colecta que hizo Suguametlán Sonquime. Entonces, cualquier apoyo y cualquier apoyo es ahí en Suguametlán Sonquime, que es una página abierta
o con la comadre Celeste Cruz Áviles, que ella nos ha ayudado muchísimo en hacer esta colecta Muy desde bien. desde la Ciudad de México. Muchas Ajá. gracias. América, ¿dónde te localizan en Hidalgo? Me pueden, bueno, nosotros somos un grupo de chicos que estamos apoyando labor social, nos estamos enfocando más en lo que es, bueno, el comprar toallas sanitarias, pañales y cosas personales, ¿no? Y también ropa, bueno, ropa íntima, porque pues no tienen tampoco. Me pueden localizar por mi Facebook, que es América Aragón, o por mi número telefónico, es 771-235-4621. El medio sería por WhatsApp, ya que aquí todavía no tenemos línea de celular. A veces tardo en contestar porque todo el día andamos en campo, Claro. pero créanme que todo el apoyo que le den a la región Otomí Tempehua será muy agradecido. Gracias, América. Hilda, finalmente también contactar contigo para el tema de ecofeminismos y también para sistemas de alertas tempranas y para hablar sobre cambio climático. ¿Dónde te pueden localizar? Por supuesto, en nuestra página de internet, mmambiente.org, Mujer y Medio Ambiente, allí nos pueden localizar eh, directamente para lo que requieran mucha solidaridad y esta pesadilla se convierta en fuerza popular y ciudadana de las mujeres. Así es, un abrazo a todas. Les agradezco el esfuerzo tan enorme que hicieron para poder enlazarse con nosotras durante esta hora. Les enviamos nuestra solidaridad y no paremos de comunicarnos porque esto va para largo, sin duda, para la reconstrucción y todavía el cese de la situación en zonas todavía como Puebla. Esto va para largo y tenemos que seguir documentando lo que está pasando con las mujeres, las niñas, las comunidades y la vida entera. Ahí hay tres testimonios fundamentales para el gobierno federal mexicano para decir todo lo que se necesita, todo lo que se requiere y sin duda, como bien nos apuntaba Hilda Salazar Ramírez, fundadora de Mujer y Medio Ambiente, nos decía, se necesita también que les llegue directamente esos presupuestos. ¿Para qué? Para hacer realidad las prevenciones y poder evitar muertes. Es una situación real. Yo les agradezco el que hayan estado con nosotras. Les agradezco, bueno, pues yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Yo estuve en el lugar de la periodista Lucía Lagunes Huerta y bueno, pues yo también acá les quiero agradecer en cabina porque lo hicieron posible. Muchas gracias a Lucero Zamora en la asistencia de producción Saraí Nicanor y Abril Holguín y a Marlene Galván, quien realizó el guión y las cápsulas que escuchamos. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Radio Monarca en el 106.7 de FM en Michoacán y en Radio Joco en el 106.9 de FM en el Estado de México. Y bueno, pues ya para la próxima semana estará Lucía Lagunes Huerta y pues muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.